Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a continuar estudiando acerca de métodos de conteo y el tema que nos corresponde estudiar como método, como un nuevo método de conteo, es el tema de permutaciones. Vamos a dar una breve introducción. Los métodos de conteo típicos que se utilizan para el cálculo de probabilidades discretas son dos. Son las permutaciones y las combinaciones. En la clase de hoy nos ocuparemos del tema de permutaciones. Es importante tener en cuenta justamente lo que se señala debajo de cada uno de estos métodos de conteo. Si nosotros queremos generar soluciones donde el orden de los elementos dentro de la solución es importante, entonces el método de conteo que usaremos para contar, valga la redundancia, el número de soluciones para un problema determinado van a ser las permutaciones. Por otra parte, si nosotros tenemos un problema donde las soluciones que se generan o en las soluciones que se generan, el orden de los elementos no es importante. En definitiva, si las soluciones se pueden representar como subconjuntos, entonces en ese caso estamos en presencia de combinaciones. Dicho de otra manera, cuando las soluciones se representan mediante secuencias, entonces nosotros usaremos permutaciones, y cuando las soluciones se representan mediante conjuntos, usaremos combinaciones. El hecho de decir que las permutaciones generan secuencias y las combinaciones generan conjuntos es una forma también de identificar si, dado un problema, y si en ese problema el orden de los elementos en la solución, como decía, es importante, eso implica que debo usar permutaciones para el cálculo del número de soluciones. Si la solución se puede representar como un conjunto, es decir, los elementos no se repiten y obviamente el orden no es importante, entonces estamos en el caso de combinaciones. Las combinaciones y las permutaciones, o las permutaciones y las combinaciones, pueden ser de dos tipos: con reemplazo y sin reemplazo. El día de hoy nos vamos a encargar de estudiar justamente únicamente el tema de permutaciones, tanto con reemplazo como sin reemplazo. Vamos a dar entonces una breve introducción al tema de permutaciones. Vamos a empezar con un ejemplo. Calcule el número de casos que se tienen al lanzar 6 veces un dado si se toman en cuenta solo aquellos casos que correspondan a un número diferente. Este es un problema que yo lo habíamos resuelto en la clase pasada, en donde justamente el problema consistía en calcular la probabilidad de que al lanzar 6 veces un dado no sesgado, se obtenga 6 resultados, donde estos resultados son números enteros diferentes. Obviamente, al ser un dado, el dado tiene 6 caras y la forma en la que podemos nosotros representar el resultado es mediante un vector de 6 componentes, donde x1 va a ser la variable que contenga el resultado del primer lanzamiento, x2 va a ser la variable que contenga el resultado del segundo lanzamiento, x3 va a ser la variable que contiene el resultado del tercer lanzamiento y así sucesivamente hasta x6, que será la variable que contenga el resultado del sexto lanzamiento. Eso es justamente lo que se indica en esta parte de acá, simplemente el hecho de qué denota o qué representa cada una de estas variables de este vector x. Si nosotros aplicamos el principio de la multiplicación para resolver este problema, el cual nosotros ya lo estudiamos en la clase anterior, nosotros sabemos que para generar vectores en donde las componentes toman valores diferentes del conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el número de posibilidades o el número de valores posibles que puede tomar x1 son 6 valores justamente, porque hasta este momento no se ha seleccionado ningún valor. El número de posibles valores que puede tomar x2 es
de los 6 ahora van a quedar 5 elementos porque evidentemente no se puede volver a repetir el primer número. Y así sucesivamente. En definitiva, lo que tenemos aquí es el producto de todos los enteros comprendidos entre 6 y 1, y este resultado es igual a el factorial de 6. Con esto, lo que queremos mencionar en este caso es un primer punto importante dentro de las permutaciones, es el hecho del aparecimiento de los factoriales. Esto por un lado. Por otro lado, noten ustedes que la solución la estamos representando mediante un vector. En un vector, el orden en el que se colocan las componentes es importante. ¿Ok? Entonces, este 6 factorial también nos va a decir el número de maneras diferentes en las que se puede reordenar los números del 1 al 6. O el número de vectores diferentes que se pueden generar con los números del 1 al 6, evidentemente no se pueden repetir los números. Y de eso se encarga el tema de permutaciones. Como hemos dicho, en el tema de permutaciones nosotros utilizamos el cálculo del factorial. Ya lo habíamos definido anteriormente, pero bueno, vale la pena mencionarlo una vez más. El factorial de 0, denotado mediante 0, este signo de interrogación, este signo de cierre de interrogación, es igual a 1. El factorial de 0 es entonces 1. Y para cualquier entero más grande o igual que 1, el factorial se define como el producto de todos los números enteros comprendidos entre 1 justamente y el número del cual quiero calcular el factorial. Esta fórmula ya la habíamos estudiado anteriormente. Aquí nosotros tenemos otra fórmula donde nos dice que el factorial de n es aproximadamente igual a esta expresión que ustedes ven aquí, que es n a la n dividido para e a la n, donde e es el número neperiano, por la raíz cuadrada de 2pi por n. Estas dos fórmulas van a darnos los mismos valores para n enteros, y cuando n no es un entero, esta fórmula de aquí sí nos va a dar valores, mientras que la fórmula de arriba no está definida. Entonces, si nosotros analizamos el dominio de valores de la función factorial, ¿ok? Ustedes saben que el factorial tiene como entrada los números enteros positivos y el 0, y nos da como resultado un número entero positivo. Por otra parte, esta función de aquí tiene como dominio los números enteros, bueno, los números reales positivos en general, incluidos el 0. Y como resultado, también nos va a devolver un número real positivo. Y nos devolvería, bueno, no vamos a poner el 0, estaríamos justamente en un caso de indeterminación, simplemente sería de los números reales positivos a los números reales positivos. Esa sería la definición de esta función. Lo curioso de esta función es que para cuando n es un número entero, esta fórmula retorna aproximadamente el mismo valor que retornaría la función factorial. Es decir, esta función de aquí que está encerrada o resaltada en azul es una función que aproxima o generaliza la definición de factorial para valores fuera o que no correspondan al conjunto de los enteros positivos o de los enteros no negativos, para ser más preciso. Les menciono esta fórmula de aquí por si en algún momento ustedes necesitan hacer alguna demostración con el uso del factorial, y si la definición de factorial no les es suficiente o no alcanza para hacer la demostración, pueden aproximar el factorial con esta fórmula de aquí. Es simplemente una curiosidad para lo que respecta a nuestro curso.
Acá tenemos varios ejemplos que nos muestran el cálculo del factorial. ¿Ok? Estos ejemplos son bastante triviales, simplemente nos muestran una aplicación para diferentes casos, para 5 casos, para ser más específicos, del cálculo del factorial, que como hemos dicho es la multiplicación de todos los enteros comprendidos entre 1 y el número del cual quiero calcular el factorial. En esta parte de acá, en esta segunda parte de aquí, tenemos algo que sí es importante que lo tengamos presente a la hora de calcular factoriales. Sobre todo cuando nosotros queremos hacer este cálculo usando un dispositivo electrónico. El factorial de 7 dividido para el factorial de 4, deberíamos calcularlo no encontrando el valor del factorial de 7 y dividiéndolo para el factorial de 4, sino haciendo esta operación que ustedes ven aquí, que consiste en expresar el factorial de 7 como el producto de 7 por 6 por 5 y por el factorial de 4. Y dado que en el denominador tengo el factorial de 4, evidentemente estos términos se cancelan y en definitiva tengo la multiplicación de 7 por 6 y por 5. Esto que tenemos aquí en forma de valor numérico, en el siguiente ejemplo, lo tenemos en forma de una expresión que depende de n o de dos funciones que dependen de n. En el numerador tenemos el factorial de n más 2, mientras que en el denominador tenemos el factorial de n. El factorial de n más 2 será n más 2 por n más 1 por n factorial dividido para n factorial, y esto evidentemente nos da como resultado n más 2 por n más 1. Y de la misma manera tenemos el siguiente ejemplo, n menos 2 factorial dividido para n más 1 factorial. Esto es igual a n menos 2 factorial dividido para n más 1, n menos 1 y n menos 2 factorial, de tal manera de que podemos simplificar esta parte y nos queda este resultado. ¿Por qué es importante saber esto que aparentemente o a primera vista resulta trivial? Y eso lo vamos a ver, vamos a responder a esta pregunta de por qué es importante lo que acabamos de ver con un ejemplo en MATLAB. Cuando nosotros queremos calcular el factorial de un cociente mediante programa, lo que haríamos es, por ejemplo, queremos calcular el factorial de 10 para el factorial de 8. Escribiríamos esto, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular el factorial de 500 para el factorial de 499? Antes de ejecutar esta operación, nosotros sabemos que el factorial de 500 es la multiplicación de todos los números comprendidos entre 1 y 500, de todos los números enteros comprendidos entre 1 y 500. El factorial de 499 sería la multiplicación de todos los números enteros comprendidos entre 1 y 499. Evidentemente van a ser números bastante grandes los que nos van a dar como resultado estas operaciones. Si nosotros ejecutamos esta operación, el resultado es not a number. ¿Ok? Y claro, este resultado sorprende por el hecho de que al final el factorial de 500 es un número grande, pero en definitiva es un número y es un número entero. Y el factorial de 499 también es un número grande y un número entero. Entonces, ¿por qué al dividir dos números enteros nosotros no obtenemos un número? O lo que es lo mismo, MATLAB en este caso, y esto va a pasar en cualquier plataforma de cálculo, nos va a devolver que el resultado no es un número. En este caso, el problema es que si nosotros calculamos por separado las dos operaciones que están involucradas en este cociente, el factorial de 500 nos devuelve como inf y el factorial de 499 también nos devuelve como inf. Entonces, si se intenta dividir inf para inf, eso no es un número y eso es justamente lo que nos está diciendo MATLAB en esta parte. Este ejemplo justamente nos evidencia lo importante que es simplificar operaciones cuando en las operaciones están involucradas el cálculo de factoriales para evitar estos problemas que ocurren por el desbordamiento.
Ustedes saben que MATLAB por defecto opera o representa números con 64 bits o representa los números en punto flotante de doble precisión. Bueno, para representar el factorial de 500 no me alcanzan los 64 bits y la forma de decir no alcanzan los números es representarlo mediante esta bandera de inf. No porque el número sea infinito, sino porque el número es más grande que lo que MATLAB puede representar con 64 bits. La misma historia ocurre para el factorial de 499. Entonces, para evitar estos problemas de desbordamiento, y si nosotros estamos utilizando en los cálculos factoriales, pues una buena práctica es simplificar, y si hiciéramos esa simplificación, obtendríamos el siguiente resultado. Entonces, consideremos el ejemplo extremo que acabamos de analizar. Y hemos calculado el factorial de 500 para el factorial de 499. Esto en MATLAB nos dio NaN. Si hiciéramos esta operación de manera analítica, sabemos nosotros que el factorial de 500 es 500 por el factorial de 499 y en el denominador tenemos el factorial de 499. Bueno, pues simplificamos esto y esto nos da como resultado 500. Este ejemplo de aquí justamente nos muestra la importancia que tiene cuando nosotros tenemos operaciones o funciones que dependen de factoriales de hacer lo que hemos hecho, es decir, de expresar o de encontrar puntos de simplificación, más bien dicho, entre el numerador y el denominador cuando tenemos cocientes, de tal manera de que lo que nos queda es más fácil de resolver o por lo menos no nos da valores tan grandes, para ser más específico, que lo que nos daría la operación inicial, que en este caso en MATLAB nos da como resultado NaN, que significa not a number. Y ya hemos explicado por qué ocurre eso. Ok, ahora sí, una vez que hemos visto este tema, que hay que tenerlo presente, empecemos a trabajar con permutaciones y vamos a ver permutaciones sin repetición. Vamos a definir. Nosotros tenemos una permutación sin repetición, o una permutación sin repetición, más bien dicho, es un evento o resultado empecemos primero definiendo qué significa que no se puedan repetir. Ok. Algo que no se puede repetir es un evento o un resultado que no puede volver a aparecer. Es bastante obvio esta parte. Ok. Ilustremos esto con un ejemplo. En una baraja, una vez que usted obtiene un 2 de trébol, ok, una vez que alguien saca de la baraja esta carta, no se puede volver a obtener un 2 de trébol porque esta carta ya ha sido sacado. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de sin repetición. Yo extraigo ese elemento del conjunto al que pertenece y en el conjunto original ya no existe más ese elemento, por lo tanto no puede volver a aparecer o no puede ser seleccionado nuevamente. Ahora sí hablemos de permutaciones sin repetición. Dada la secuencia x1, x2 y así sucesivamente hasta xn, es decir, tenemos n elementos diferentes, una permutación de estos elementos o de estos objetos es un reordenamiento o un arreglo de los mismos. Entonces, permutar significa reordenar elementos. Y como ya habíamos dicho anteriormente, los ordenamientos o los reordenamientos o los arreglos tienen un orden determinado, ¿ok? O el orden importa, para ser más preciso. Entonces, justamente con esto nuevamente dejamos claro que en el caso de permutaciones, el orden en el que se disponen los elementos es importante. Aquí tenemos un teorema para permutaciones sin repetición. Sea la secuencia de estos n elementos diferentes, entonces existe un total de n factorial permutaciones de esta secuencia de objetos.
En otras palabras, estos n objetos que están presentes aquí se pueden reordenar de n factorial manera diferentes y eso es lo que vamos a demostrar. En realidad la demostración es bastante trivial y todo va a partir del principio de la multiplicación. ¿Ok? Entonces vamos a considerar que tenemos el conjunto X formado por los elementos X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta X sub n. ¿Ok? Entonces vamos a generar una permutación. Una permutación significa generar una secuencia de n elementos, en este caso, como estamos analizando sin repetición, donde una vez que se extrae el elemento del conjunto X, ese elemento ya no forma parte del conjunto X. Es decir, a medida que se va construyendo la permutación, el conjunto X va disminuyendo su tamaño. Entonces aquí vamos a poner el espacio donde colocaremos el elemento 1. Aquí pondremos el espacio, o en este espacio colocaremos el elemento 2 de la permutación. Aquí el elemento 3 y así sucesivamente hasta que acá llegará el elemento n. ¿Ok? Aquí vamos a colocar el número de opciones que nosotros tenemos para ubicar elementos o ubicar el primer elemento. El número de opciones entre las cuales podemos seleccionar el primer elemento. Entonces, para el primer elemento tenemos el conjunto X en su totalidad. Esto significa que para el primer elemento yo tengo n opciones. Una vez que selecciono cualquier elemento de estos n, el conjunto que me queda ahora sería X, el conjunto X menos el elemento que seleccioné. En definitiva, el conjunto X para seleccionar el segundo elemento tendría n-1 elementos. Por lo tanto, el segundo elemento lo puedo seleccionar de entre un total de n-1 elementos. Con la misma lógica, para seleccionar el tercer elemento tengo n-2 elementos y así sucesivamente hasta que para el último elemento, para el elemento enésimo de la permutación, el conjunto X se quedaría solamente con un elemento. Bueno, para formar una permutación yo necesito seleccionar el primer elemento y luego el segundo elemento y luego el tercer elemento y luego el cuarto elemento y así sucesivamente hasta el elemento enésimo. Bueno, pues como generar una permutación consiste en seleccionar el primero y luego el segundo y luego el tercero y así sucesivamente, está claro de que aquí debo multiplicar estas cantidades y justamente el resultado de esta multiplicación me va a dar n factorial y n factorial es el número de permutaciones o el número de formas en las que se pueden reordenar todos estos elementos, todos estos n elementos. Y con esto quedaría demostrado el teorema que nos dice acá. ¿Ok? Entonces, esto es bastante simple, bastante trivial. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de este tema. Me dicen, por favor. Bien, entonces en esta parte no hay mayor complicación. Ahora, más bien, utilicemos esta definición en algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo bastante simple que nos dice, calcule y liste el número de permutaciones de las letras de la palabra mat. Ok, entonces en este caso, si ubicamos el conjunto de partida, a partir del cual se van a seleccionar los elementos, pues tendríamos M, A, T y H. Generar una permutación significa poner en un orden específico estas 4 letras, que como ustedes pueden ver no se repiten. De ahí el nombre de que, o más dicho, de ahí el caso de que aquí podemos aplicar permutaciones sin repetición para calcular el número de reordenamientos que puedo tener de estas 4 letras. Entonces, en este caso, una permutación va a tener 4 letras. La primera letra, la segunda letra, la cuarta letra,
Primera, segunda y tercera. Primera, segunda, tercera y cuarta, quiero decir, perdón. Y pues nosotros sabemos que para la primera letra tenemos 4 opciones. Una vez que ya selecciono una opción, para la segunda letra me quedan 3, 2 y 1. Y esto tengo que multiplicarlo para poder calcular el resultado. Aquí estaría aplicando el principio de la multiplicación. Pero como me dicen que reordene estas 4 letras, ¿ok? Y que responda cuántos reordenamientos diferentes puedo hacer con estas 4 letras, pues obviamente como estas letras no se repiten, sé que es un caso de permutaciones sin repetición y automáticamente identificando eso, puedo poner el resultado que es 4 factorial, sin hacer lo que hice arriba. Aparte, en este ejercicio nos piden 2 cosas. Nos piden que calculemos el número de permutaciones, es 4 factorial, y aparte nos piden que listemos esas permutaciones. Bueno, aquí están ya listadas todas las 24, esto sería 24. Este 4 factorial es igual a 24. Aquí tenemos 24 secuencias diferentes. Obviamente, algunas o muchas de estas secuencias, desde el punto de vista semántico, no significan nada o no tienen ningún sentido. Ok, pero bueno, nos piden que listemos. Con esto, lo que quiero decir es lo mismo que mencioné en la clase pasada con respecto a listar las soluciones o indicar cuáles son las soluciones. Es más fácil, como ustedes pueden ver, calcular el número de soluciones, ¿sí? Que encontrar cuáles son las soluciones. ¿Ok? De todas maneras, más adelante, para el caso de permutaciones, veremos algoritmos o programas que nos van a permitir generar permutaciones. Este ejemplo es bastante simple. La otra cosa que quisiera dejar claro es que no necesitamos nosotros saber si este es un caso de permutaciones, si este es un caso de combinaciones, que todavía no las hemos visto, pero las vamos a ver pronto. Con que sepamos el principio de la multiplicación podremos resolver cualquier problema. Obviamente, el saber que un problema es de permutaciones o de combinaciones nos va a ahorrar tiempo en cuanto a los cálculos, eso sí, pero no es imprescindible que sepamos cuándo cuál es un caso de permutaciones y cuál es uno de combinaciones si sabemos el principio de la multiplicación. Analicemos el segundo ejemplo. ¿Cuántas permutaciones de las letras A, B, C, D, E y F contiene la subcadena D, E y F? ¿Ok? Aquí nuevamente construyamos el dominio del cual van a provenir los elementos para hacer la permutación. En este caso, los elementos van a ser A, B, C, y aquí viene la particularidad. D, E y F forman una cadena. Es decir, aquí tengo un subconjunto de un elemento y donde ese un elemento es las 3 letras que deben ir juntas y obviamente ya están puestas en el orden en el que debe ir. Entonces, para generar una permutación de estas letras en donde exista la subcadena, y a propósito, subcadena es secuencia, ¿no? Es otro nombre de secuencia. Y donde exista esta secuencia, o garantizando que aparezca esta secuencia, yo debo tomar como conjunto de partida este. Y una permutación, en este caso, tendrá 4 posiciones. Donde en 3 de estas posiciones irán una sola letra y en la 4ª posición yo podré, o deberé poner más bien dicho, la secuencia D, E y F para garantizar que esta permutación contenga D, E y F. Pongamos un ejemplo. Asumamos que aquí ponemos A, asumamos que aquí pongo B y que aquí pongo C. Aquí no me queda otra opción que poner D, E y F. Esta es una permutación que contiene las 6 letras que me piden y donde la cadena D, E y F existe, ¿no? O donde las letras D, E y F están juntas y en el orden en el que se nos ha pedido, que es D, E y F.
Haciendo el cálculo correspondiente, pues para el primer elemento tengo 4 valores, para el segundo elemento tengo 3 valores, para el tercer elemento tengo 2 valores y un valor. Esto aplicando el principio de la multiplicación. Bueno, como tengo 4 elementos que reordenar, eso es igual a automáticamente 4 factorial. Y podría haber escrito 4 factorial sin haber hecho esto. Pero bueno, de nuevo lo hemos hecho para mostrar que en este caso, digamos, no necesito saber o no es imprescindible saber que esto es un caso de permutaciones. Simplemente sabiendo plantear esto de aquí, el conjunto de partida y cómo se debe construir la solución, yo puedo, usando el principio de la multiplicación, encontrar cuántas opciones van a haber. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. En el siguiente ejemplo nos preguntan cuántas permutaciones contienen las letras A, B, C, D, E y F. Ahora, lo que se pide es que las letras D, E y F estén juntas, pero en cualquier orden. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos de nuevo a definir el conjunto a partir del cual seleccionamos los elementos para formar la solución. Va a ser A, B, C. Y de nuevo vamos a tener un subconjunto, pero ahora en lugar de tener un solo elemento, este subconjunto va a tener 3 elementos, que van a ser las letras D, E y F. Ok. Una permutación de estas 6 letras, ¿cómo la vamos a construir? La vamos a construir asignando un orden o poniendo en algún orden determinado estos 4 elementos. Ok, vamos a poner de nuevo un ejemplo. Supongamos que aquí pongo la A, aquí pongo D, E y F. Ok, vamos a ponerle esto un poquito más espaciado para que nos quede todo muy mezclado. Aquí irán las 2 letras que me faltan, que serían B y C. Pero claro, esto es un conjunto, no es una secuencia. Entonces, en realidad, ¿ok? Para completar una permutación yo tengo que hacer un paso adicional, ¿ok? Y ese paso adicional es lo que realmente me va a dar la permutación, ¿ok? Entonces vamos a no decir que esta es la permutación, sino vamos a decir, este es el paso 1 para construir una permutación. Este es el paso 1. Y el paso 2 sí nos va a dar la permutación. ¿Qué implica el paso 2? Una vez que he dispuesto los elementos de X en un orden determinado, tengo que los elementos del conjunto D, E y F ponerlos en un orden determinado y eso sí ya me da una secuencia. Voy a poner, digamos, un orden determinado que va a ser E, F, D y nos quedaría B y C. Ahora sí he generado una secuencia, ¿ok? Donde las letras aparecen de manera individual. Ok, entonces en este caso, el número de formas en la que puedo ejecutar el paso 1 es 4 factorial, porque tengo que reordenar 4 elementos. ¿Ok? Y para el paso 2, tengo que reordenar 3 elementos. Eso lo puedo hacer de 3 factorial maneras diferentes. ¿Cómo? Para generar una secuencia de estas 6 letras que garantice que D, E y F aparezcan juntas, pero en cualquier orden, yo tengo que ejecutar el paso 1 y el paso 2
Entonces, yo sé que estos dos valores los tengo que multiplicar y esto como resultado me va a dar 4 factor o 3 factorial, más bien dicho, por 4 factorial o 4 factorial por 3 factorial. Bueno, en este caso el orden de los factores no altera el producto y esta es la solución para este problema. No sé si tienen alguna duda hasta esta parte, me dicen por favor. Ok, vamos a avanzar con otro ejercicio. Tenemos un librero que contiene 5 libros de alemán, 7 libros de español y 8 libros de francés. Cada uno de los libros es diferente de los demás. La pregunta A nos dice, ¿cuántos arreglos diferentes nosotros podemos hacer? Permítame ver si tengo espacio. ¿Cuántos arreglos diferentes puedo hacer o puedo generar a partir de estos libros? Ok, vamos a resolver entonces en la siguiente lámina. Entonces, acá vamos a tener los libros de alemán, el libro 1, el libro 2 y así sucesivamente hasta 5, hasta el quinto libro. Luego tengo los libros de español, S1, S2 y así sucesivamente hasta el libro 7. Y finalmente tenemos 8 libros de francés, que sería el libro F1, el libro F2 y así sucesivamente hasta F8. ¿Ok? Entonces en total, si yo junto los libros de alemán con los libros de español y con los libros de francés, tengo 20 libros, ¿no? La pregunta nos decía, si no tengo que satisfacer ninguna restricción para generar los arreglos correspondientes, ¿de cuántas maneras se pueden reordenar estos 20 libros? Bueno, si tengo que reordenar 20 libros y no tengo que satisfacer ninguna restricción, eso se puede hacer de 20 factorial maneras diferentes. Es bastante directo. El literal B, en cambio, nos dice de cuántas maneras diferentes se pueden arreglar estos libros si los libros de cada lenguaje deben estar juntos. ¿Ok? Ahora tengo que, en el literal B, garantizar que los libros de alemán estén juntos, los libros de español estén juntos y los libros de francés estén juntos, pero claro, el orden puede ser cualquiera. Entonces, en este caso, deberé ejecutar nuevamente dos pasos. ¿Ok? En el paso 1, ordeno los idiomas, digamos. Y en el paso 2, ordeno los libros de cada idioma. Tengo 3 idiomas que ordenar. Eso lo puedo hacer de 3 factorial maneras diferentes. En el paso 2, una vez que he fijado un orden para los idiomas, tengo que ordenar los libros de cada idioma. Entonces, en el paso 2 tengo que ordenar 5 libros de alemán. Eso se lo puedo hacer de 5 maneras diferentes. Luego ordenaré los 7 libros de español y luego ordenaré los 8 libros de francés. Como para resolver esta tarea, yo tengo que ejecutar el paso 1 y el paso 2. Bueno, pues la solución en este caso va a ser la multiplicación de 3 factorial por 5 factorial por 7 factorial y por 8
factorial. ¿Ok? Vamos a poner acá también la palabra solución para saber que justamente 20 factorial es la respuesta para este caso. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Ok, vamos al literal C. ¿Cuántos arreglos distintos se pueden hacer de estos libros si todos los libros de francés deben estar juntos el uno del otro? Ok, en este caso, la restricción consiste en que solamente los libros de francés deben estar juntos, ¿ok? Mientras tanto que los demás libros, ¿ok? No necesitan estar juntos. Bueno, podemos ir poniendo, y esto nos va a ayudar mucho quizá para este ejercicio, podemos ir poniendo los conjuntos de los cuales se van a generar las permutaciones. En el caso del literal A, los conjuntos serían, el conjunto X más bien dicho sería la unión de los libros de alemán con los libros de español y con los libros de francés. Para el literal B, ¿ok? El conjunto X estaría formado por, permítanme, lo voy a poner acá, por los libros de alemán, por los libros de español y por los libros de francés. En definitiva, X va a tener 3 elementos donde cada elemento es un conjunto. Acá arriba X tiene directamente 20 elementos. En este tercer caso nos pide que los libros de francés estén juntos, ¿sí? Y los demás libros no necesariamente, ¿ok? Entonces, en este caso, el conjunto X va a estar formado por los 5 libros de alemán, por los 7 libros de español, y por el conjunto de los libros de francés. ¿Ok? Entonces, en este caso, para resolver este problema, yo debo ordenar, como ustedes pueden ver, 5 más 7 elementos es 12 y un elemento 13 elementos. Entonces tengo que ordenar 13 elementos, pero uno de esos 13 elementos es un conjunto. Yo tengo que ese conjunto luego transformarle en secuencia. Entonces, como ese es el caso, yo 13 elementos lo ordeno de 13 factorial maneras diferentes. Y para completar la definición de la secuencia, bueno, el elemento que contenga el conjunto de libros de francés lo tengo que ordenar o poner en algún orden. Y como son 8 los libros de francés, pues esos libros de francés se pueden ordenar de 8 factorial maneras diferentes. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿Ok? Finalmente, en la pregunta D, nos dicen cuántos arreglos diferentes se pueden hacer de estos libros si los libros de francés no deben estar juntos. Antes nos pedía que pongamos los libros juntos, ahora nos piden que no pongamos los libros juntos. Entonces, en este caso, vamos a plantear nuevamente mediante este esquema de rayas cómo podemos garantizar que eso ocurra. Los libros conflictivos son los libros de francés. Los libros no conflictivos son los libros de alemán y los libros de español. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es primero ordenamos los libros de alemán y español, que en total sumarían 12 espacios.
ocuparían 2 espacios. Entonces aquí vamos a poner esos libros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí va el primer libro, el segundo libro, el tercer libro, el cuarto libro, quinto libro, sexto libro, séptimo libro, octavo libro, noveno libro, décimo libro, onceavo libro y doceavo libro. ¿Ok? Para garantizar que no hayan libros de francés juntos, si aquí hay un libro y aquí hay otro libro y aquí hay otro libro, lo que puedo hacer es poner los libros de francés en los espacios que me quedan entre estos libros. ¿Ok? Y tengo un número de espacios igual a el primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo y treceavo espacio. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, este problema consiste en, primero ubico los 12 libros que no tienen problema, es decir, los 12 libros de alemán o español en un orden determinado. Eso lo puedo hacer de 12 factorial, maneras diferentes. Y luego ocupo, o más bien dicho, ubico estos 8 libros de francés en cualquiera de estas 13 posiciones, con lo cual se garantiza de que no hayan libros de francés que estén juntos. Para colocar el primer libro de francés, yo tengo un total de 13 posiciones disponibles. Para colocar el segundo libro, como ya una posición de estas 13 fue ocupada, me quedan 12. Para el tercero me quedan 11. Ok. Para el tercero me quedan 11. Para el cuarto me quedan 10. Para el quinto me quedan 9. Para el sexto me queda 8. Para el sexto, a ver, pongamos números para no confundirnos. Entonces aquí va el primer libro, el segundo, bueno, pongamos el primer libro, no pongamos F1 porque eso implicaría un elemento en particular, sino simplemente aquí iría el primer libro. El segundo libro, tercer libro, cuarto libro, quinto libro, sexto libro, séptimo libro y octavo libro. Para el octavo libro me queda 6 posiciones. ¿Ok? Y esta es la solución o el número de soluciones para este problema. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. ¿Está claro? Inge, para retroceder, ¿por qué Sí. empezó con 13? A ver, Ya vi. Perdón, estaba viendo otra cosa. ok. Entonces, ¿está claro el tema de cómo se calcula? Lo que está aquí es la misma solución que tenemos acá, digamos, está ubicada los factores o los términos que se multiplican en un orden diferente, pero al final la solución es la misma. ¿Ok? Bien, entonces, noten ustedes que este es un ejemplo en donde, claro, yo tengo que de alguna manera diagramar cómo voy a poner la solución y luego, obviamente, en función de este diagrama, puedo calcular el número de opciones que tengo para el paso 1, que sería colocar los libros, en este caso de alemán o de español, en un orden determinado. Son 12 libros. Eso me genera 3 espacios y luego en los 3 espacios voy poniendo uno a uno los libros de francés hasta completar los 8 libros o hasta ubicar los 8 libros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar otro ejemplo
de permutaciones sin repetición. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 3 personas alrededor de una mesa circular? Aquí hay una nota. Esta nota nos dice que si un arreglo se obtiene de otro, haciendo que todos los elementos se muevan n asientos en el sentido de las manecillas del reloj, o al revés también, los arreglos se consideran idénticos. ¿Ok? Bueno, hablar en el sentido de las manecillas del reloj también nos daría o implicaría ir en contra de las manecillas del reloj. Vamos a la siguiente lámina donde vamos a ver por qué, o más bien dicho, qué es lo que se intenta decir. Entonces, aquí tenemos 3 personas que están sentadas en torno a una mesa circular. Este sería, digamos, un orden. Si yo roto estos 120 grados, ¿ok? En el sentido de las manecillas del reloj, tendría este arreglo. Si este arreglo yo lo vuelvo a rotar 120 grados, tendría este arreglo. Si este arreglo lo vuelvo a rotar 120 grados, volvería a la posición original. Si esto lo roto 120 grados, vuelvo a la posición original. Ahora, ¿cuál es la restricción de este problema? La restricción me dice que estos 3 arreglos que tengo, en realidad son el mismo arreglo. Estos 3 arreglos son iguales. Eso es lo que me dice el problema. Ok, entonces, primero veamos si estos arreglos fueran diferentes, cuántos arreglos tenemos. Y segundo, considerando el hecho de que estos 3 arreglos que se obtienen a partir de rotaciones de 120 grados del arreglo original y que son iguales, si estos se descartan, ¿cuántas soluciones en definitiva tenemos? ¿Ok? Entonces acá pongámosle el nombre de María, Juan y Pedro. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esto es la silla 1, la silla 2 y la silla 3. Entonces en este caso tenemos a María, a Juan y a Pedro. ¿Ok? Silla 1, silla 2, silla 3. Ahora tenemos a María acá. Ahora tenemos a Juan acá y a Pedro acá. Esto nos daría el orden Pedro, María y Juan. De nuevo, silla 1, silla 2, silla 3. Acá tenemos Juan, acá tenemos María y acá tenemos Pedro. Y el arreglo es Juan, Pedro, María. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo represento el orden en el que se van a sentar mediante una secuencia donde he puesto las letras de los nombres ubicadas en cada posición, entonces, en definitiva, yo estaría reordenando estas 3 letras de todas las maneras posibles. Bien, pues eso se lo puede hacer de 3 factorial maneras diferentes. Ahora, para cumplir con la restricción que me dice que el arreglo María, Juan, Pedro es igual al arreglo Pedro, María, Juan y esto es igual al arreglo Juan, Pedro, María, ¿ok? Yo me doy cuenta de que si tengo 3 personas sentadas en torno a una mesa circular, existen 3 rotaciones que generan 3 secuencias que son las mismas. Y como estas 3 secuencias son las mismas, entonces tengo que dividir para 3, porque insisto, estas 3 secuencias en realidad para el problema dan una sola solución. Entonces, esto me da como resultado 3 por 2 factorial dividido para 3 y esto me da como resultado 2 factorial. Entonces, esto lo que nos dice es que el número de maneras diferentes en las que podemos sentar a 3 personas en una mesa circular donde las rotaciones dan la misma solución es igual a 2 factorial. Si generalizamos esto para n personas,
Si tenemos n personas, hay n rotaciones que darían la misma solución. Por lo tanto, tendríamos n factorial dividido para n y eso nos daría n menos 1 factorial como resultado. ¿Ok? Esto es justamente lo que decimos en esta parte de aquí. Si tenemos n personas, con la misma lógica que hemos usado, podemos generar o reordenar a esas personas de n factorial maneras diferentes. Pero n personas pueden rotarse n veces y todas esas n rotaciones van a dar la misma solución, por lo tanto hay que dividir para n. Por lo tanto, esto nos deja como resultado la siguiente expresión. En definitiva, nos queda n menos 1 factorial. Y con eso, yendo al ejemplo 6, de cuántas maneras se pueden sentar a 6 personas alrededor de una mesa circular, eso nos deja como resultado 5 factorial, que es 120. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Vamos a hablar de lo que se denomina permutaciones generalizadas ahora. ¿Ok? Y aquí tenemos dentro de permutaciones generalizadas, permutaciones sin repetición y permutaciones con repetición. Vamos a analizar esta definición. Sea el conjunto x1, x2 y así sucesivamente hasta xn de n objetos diferentes. Una permutación k de n elementos diferentes es un ordenamiento de k elementos del conjunto xn. Ok, entonces esto lo que nos indica es que parto de un conjunto de n elementos. Ahora ya no selecciono todos los elementos, sino selecciono k elementos. Y la pregunta es, si de n elementos selecciono k elementos y quiero ver de cuántas maneras puedo ordenar estos k elementos, justamente cuántas formas tengo de hacer ese ordenamiento. Esa respuesta nos da este teorema. El número de permutaciones k de un conjunto de n elementos o de n objetos diferentes se denota como de n selecciona k y ordene esos k, es n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta n menos k más 1. Y eso nos da como resultado esta expresión que tenemos aquí. Y k va a ser un número entero comprendido entre 0 y n. Demostremos cómo esto de aquí se transforma en esta expresión de acá abajo. Entonces tenemos que permutación nk es, tengo n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, y así sucesivamente hasta n menos k más 1. Donde k puede tomar 0 y n inclusive. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar lo que tenemos en la parte de arriba. Y vamos a multiplicar y dividir por la siguiente cantidad. ¿Ok? Entonces noten que este es el término 0, este es el término 1, este es el término 2, ¿ok? Tendríamos el término 3, 4, 5, ¿ok? Y aquí tendríamos el término k menos 1. Entonces, si nosotros seguimos construyendo esto, tendríamos lo siguiente. En realidad, esto de aquí, entonces sería, lo vamos a poner con otro color. Esto de aquí sería n menos k menos 1.
Cuando rompo este paréntesis, me queda este resultado de aquí. Bueno, entonces esto sería n menos k menos 2. Entonces sería n menos k más 2. Perdón, k va creciendo. Entonces esto sería n menos k, perdón. N menos k multiplicado por, bueno, no estamos poniendo los pors. El siguiente término sería n menos k más 1, ¿ok? Entonces sería n menos k menos 1. El siguiente término sería n menos k menos 2 y así sucesivamente hasta que voy a tener n menos k menos n menos 1 y en definitiva eso no me va a dar como resultado 1. Es decir, tengo todos los enteros comprendidos entre 1 y n menos k. Para no alterar esa expresión, divido por lo mismo, ¿no? N menos k menos 1, n menos k menos 2 por 1. Si nos fijamos en el numerador, tenemos el producto de todos los números enteros comprendidos entre 1 y n, y eso no es otra cosa más que el factorial de n. Mientras que en el denominador tenemos el producto de todos los números enteros comprendidos entre 1 y n menos k. Eso es n menos k factorial. Por lo tanto, con esto queda demostrado que el término permutación nk es igual a el factorial de n dividido para n menos k factorial. Ahora, ¿cuál es la diferencia, o más bien dicho, cuál es la ganancia de tener esta expresión o esta expresión que las dos me dan el mismo resultado? En realidad, desde el punto de vista de resultado, las dos me dan el mismo valor. Pero desde el punto de vista de cálculo, evidentemente, en esta expresión tengo que hacer menos operaciones que en la primera expresión, donde tengo que hacer muchas restas y multiplicaciones. Acá tengo que calcular un factorial, una diferencia y un factorial. 3 operaciones, bueno, 4 operaciones con el cociente versus acá seguramente, dependiendo de n y k, tengo más de 4 operaciones, ¿ok? A eso se refiere esta parte. No sé si tienen alguna duda de esto, me dicen por favor. ¿Ok? En el caso de permutaciones con repetición, ¿ok? Este tema o la fórmula la vamos a dejar pendiente. Es más fácil analizarla con un ejemplo. Pero básicamente en este caso lo que nos dice es que ahora tenemos k tipos de objetos diferentes, donde n1 es el número de objetos del tipo 1, n2 es el número de objetos del tipo 2 y así sucesivamente. La forma en la que estos n1, n2 y así sucesivamente estos nk, es decir, la suma de estos objetos pueden ser ordenados es el factorial de la suma dividido para el número de veces en las que se puede ordenar los elementos de la primera categoría, multiplicado por el número de veces en los que se puede ordenar el número de la segunda categoría y así sucesivamente. Insisto, esto quedará más claro cuando hagamos un ejemplo y esto sea mucho más simple de analizar. Una última cosa, antes de pasar a hacer algunos ejercicios. Pasemos de la fórmula de PNK a n factorial. Entonces la fórmula PNK es n factorial dividido para n menos k factorial. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando k toma n valores? Es decir, cuando selecciono todos los valores del conjunto de partida y los ordeno. Entonces, para k igual a n tengo p n n y esto sería igual a n factorial dividido para n menos n factorial
Esto es el factorial de n dividido para el factorial de 0. Esto es n factorial dividido para 1. Esto en definitiva es n factorial. Bueno, llegamos a la fórmula original. ¿Ok? Cuando selecciono todos los elementos del conjunto y los ordeno, el número de ordenamientos posible es n factorial y eso es justamente lo que nos muestra este resultado que acabamos de poner aquí. No sé si de esta parte tienen alguna duda de esto último que he hecho, por favor. Ok, analicemos entonces estos ejemplos que tenemos acá. ¿Cuántas y cuáles son las permutaciones de dos letras que se obtienen a partir del conjunto ABC? Tengo el conjunto de partida ABC. Ahora, una permutación en lugar de contener todas las tres letras va a tener solamente dos. Ok, una permutación va a tener dos letras. Si usáramos el principio de la multiplicación, diríamos, ok, para el primer elemento tenemos tres valores, para el segundo elemento tengo dos valores. Por lo tanto, este es el resultado. La multiplicación de 3 por 2 queda 6. O, como estamos viendo que el orden interesa, esto también sería igual a permutación 3. De 3 elementos selecciono 2 y los ordeno. Esto es 3 factorial dividido para 3 menos 2 factorial. Y esto es igual a 3 factorial dividido para 1 factorial. Esto en definitiva es 3 factorial, que es 6. No sé si de esto tienen alguna consulta. Me dicen por favor. ¿Ok? Principio de la multiplicación, permutaciones. El ejemplo 8. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar o se pueden permutar las letras de la palabra Massachusetts? Noten ustedes que Massachusetts tiene varias letras que se repiten. ¿Ok? Pero es una secuencia, ¿no? Es una secuencia porque es una palabra y el orden de las letras es importante para entender la palabra. Entonces, este es un caso de permutaciones generalizadas con repetición, ¿ok? Y puede ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, podemos como único cambio llevar esta S de aquí a acá y esta S evidentemente ocuparía este espacio. Y con eso generar aparentemente una nueva permutación. Y digo aparentemente porque, claro, la S es la misma y si yo hago este cambio, sigo teniendo el mismo arreglo. Entonces, noten ustedes que en este caso, si yo muevo las letras que son iguales, el arreglo sigue siendo el mismo. Entonces, si yo cuento cuántas letras tengo aquí, ok, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tendría 13 factorial maneras diferentes de ordenar estas 13 letras. Sin embargo, yo me doy cuenta de que cuando yo muevo las letras que se repiten o intercambio posiciones entre las letras que se repiten, sigo teniendo el mismo arreglo. Entonces ahí tengo que dividir para todas las maneras posibles en las que puedo permutar cada una de las letras, ¿ok? O cada una de las categorías de las letras, porque esas permutaciones dan el mismo arreglo. En pocas palabras, tengo ¿cuántas S? Tengo 4 S. Bueno, las 4 S las puedo permutar de 4 factorial maneras diferentes y esas 4 permutaciones van a ser iguales, ¿ok? Si yo pongo las S en las posiciones en las que originalmente aparece. Pero no solo las S tienen ese problema, sino también otras letras como, por ejemplo, la T. La T también aparece 2 veces, entonces aquí sería por 2 factorial de la T. También tenemos la A, que sufre del mismo problema, por 2 factorial. ¿Ok? Y creo que no tenemos ninguna otra letra más. Bueno, la M no se repite, la A ya la hicimos, la S ya la hicimos, A ya la hicimos, la C no se repite, la H no se repite, la U no se repite, la S ya la hicimos, la E ya la hicimos y
la t no le hemos hecho. O si no, ya lo hicimos. ¿Ok? Entonces, listo. Este sería el resultado. 13 factorial dividido para 4 factorial por 2 factorial por 2 factorial. En realidad, para no olvidarnos, diríamos, o lo que podríamos hacer es, ¿qué longitud tiene esta cadena? 13. Por lo tanto, la cadena se puede ordenar de 13 factorial maneras diferentes. Y voy poniendo cuántas veces aparece cada una de las letras. 1 factorial, por la A aparece 2 veces, 2 factorial, por la S aparece 4 veces, 4 factorial, ok, la A ya la tomé en cuenta, por la C, 1 factorial, por la H una vez aparece, 1 factorial, por la U aparece una vez, 1 factorial, la S ya la tomé en cuenta, la E aparece una vez, la T aparece 2 veces. Con eso no me equivoco. Entonces, este denominador, este producto de factoriales que aparece en el denominador, estos son iguales, por cierto, ¿no? Este producto de factoriales que aparece en el denominador es el factor de corrección, si se quiere, para justamente considerar ese efecto de que si yo intercambio las mismas letras en posiciones diferentes, el arreglo que me resulta sigue siendo el mismo. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, me dicen por favor. Espero que haya quedado claro esta parte. En el ejemplo 9 nos dice de cuántas maneras se puede seleccionar el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de un grupo de 10 personas. ¿Ok? Entonces, en este caso, de las 10 personas que yo tengo que seleccionar 4 personas que van a ocupar el cargo de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y de esas, una vez que selecciono a esas 4 personas, les tengo que asignar un orden, que sería presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Es decir, tengo que generar presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Tengo que generar esta secuencia. ¿Ok? Entonces, eso implica, de 10 selecciono y ordeno a esas 4 personas. Por lo tanto, esto me queda el factorial de 10 dividido para 10 menos 4 factorial. Y esto me da igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial dividido para 6 factorial. Y esto no es otra cosa más que 10 por 9 por 8 y por 7. También lo pude haber resuelto usando el principio de la multiplicación y diciendo que para la figura de presidente tengo 10 candidatos. Una vez que elijo el presidente, para el vicepresidente ya me quedan 9 personas. Una vez que elijo presidente y vicepresidente, ya tengo 8 personas para seleccionar el secretario. Una vez que he elegido presidente, vicepresidente y secretario, ya tan solo tengo 7 personas para elegir al tesorero. ¿Ok? Entonces, así es como resolveríamos este problema. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. En el ejemplo 10 nos preguntan, ¿de cuántas maneras se puede seleccionar un comité de 2 personas entre Juan, Pedro y Marta, perdón? Y nos aclaran que comité es un arreglo en donde no interesa el orden. Entonces, el comité yo lo puedo representar mediante un subconjunto. ¿Ok? Entonces, en este caso, resolviendo por permutaciones sería, de 3 personas, selecciono 2. Pero esto me daría un orden de las 2 personas. Como el orden no me interesa, ¿ok? Yo divido para el número de maneras en las que se puede reordenar a las 2 personas, que es 2 factorial. ¿Ok? Y esto me da igual a 3 factorial dividido para 3 menos 1 factorial. Y esto dividido para 2 factorial. ¿Ok? En definitiva, esto me deja 3 factorial dividido para 2 por 2 factorial. ¿Ok? Y esto me quedaría de la siguiente manera. Déjenme ponerle esto más acá.
Aquí está mal. Estoy haciendo mal. No, sí. Ok, entonces aquí habíamos cometido un error. Es de 3 elementos selecciono 2 y los ordeno, pero como en el comité no interesa el orden, divido para 2 factorial porque 2 factorial es el número de veces en las que puedo ordenar 2 elementos. Lo que sigue después es simplemente operaciones, y ahí me había equivocado anteriormente, es 3 factorial dividido para 3 menos 2 factorial. Esa es la definición de P32. Dividido para 2 factorial, hago todas las operaciones necesarias y eso me da un total de 3. Y aquí hemos listado esos 3 comités que yo puedo generar. Finalmente, en el ejemplo número 11 nos dice de cuántas maneras se puede seleccionar un comité de 3 personas cuando yo tengo un total de 10 personas. Recuerde que en el comité no interesa el orden. Bueno, en este caso, este ejemplo es parecido al anterior, ¿ok? Bueno, es exactamente igual al anterior. En realidad, lo único que cambia es el número de personas que tenemos, ¿ok? Entonces, en ese caso nos da un total de 120 y esto sería, por si acaso, de 10 personas, selecciono 3 y esto implica ordenarlas también. Y como no me interesa ordenarlas o no me interesa el orden, divido para 3 factorial, que es el número de veces en las que se puede ordenar a 3 personas. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Ok, simplemente para que quede claro, este ejemplo es un caso de permutaciones con repetición y las permutaciones con repetición siguen esta fórmula de aquí. ¿Ok? Este es un caso de permutaciones sin repetición, el ejemplo 9. Y el ejemplo 10 y 11 son casos de combinaciones, pero todavía no hemos estudiado nosotros combinaciones. Sin embargo, noten cómo con permutaciones hemos resuelto casos que son de combinaciones. ¿Ok? Aquí tenemos finalmente un ejemplo donde justamente se evidencia un problema donde yo puedo resolver a este mismo problema de 3 maneras diferentes. Puedo resolverlo usando permutaciones, puedo resolverlo usando el principio de la multiplicación o puedo resolverlo usando combinaciones, que es el próximo tema que estudiaremos. La pregunta es de cuántas maneras se puede seleccionar a un presidente y un comité de 2 vocales de un total de 10 personas. Si usáramos permutaciones, esto es, el primer paso que tengo que hacer es seleccionar un subconjunto de 3 personas. Y el segundo paso es, de estas 3 personas, genere la secuencia PBB, donde P denota presidente y BB denota vocal. Entonces, la manera, usando permutaciones, en cómo se resolvería este problema es, ok, tengo 10 personas, persona 1, persona 2, y así sucesivamente hasta la persona número 10. ¿Ok? La manera de seleccionar un subconjunto de 3 elementos con permutaciones sería de 10, seleccione 3 y el orden no interesa. Y de aquí tengo que generar la secuencia PVV, ¿ok? Y esto se lo puede hacer de 3 factorial maneras dividido para la P aparece una vez y la V aparece 2 veces. Por lo tanto, la solución es o está dada por permutación de 10, 3 dividido para 3 factorial multiplicado por 3 factorial dividido para 1 factorial por 2 factorial. ¿Ok? En definitiva, esto nos da P10, 3 dividido para 2 factorial. ¿Ok? Usando el principio de la multiplicación, ¿cómo se resolvería este problema? Primero selecciono al presidente de entre las 10 personas y luego selecciono los 2 vocales entre las nuevas personas restantes. En los vocales no interesa el orden. Para elegir al presidente, tengo 10 opciones, ¿ok? Para elegir al vocal
Al primer vocal tengo 9 opciones para elegir, al segundo vocal tengo 8 opciones. Pero como los vocales no están en ningún orden, bueno, pues a estas dos personas que forman vocales, yo tengo que descartar el efecto de haber ordenado y eso es dividir para 2 factorial. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución usando el principio de la multiplicación. Y finalmente, usando combinaciones. Esto obviamente es un poco nuevo, pero simplemente les planteo acá. El número de soluciones es, de las 10 personas debo seleccionar a 3 personas. Esto es la forma de decir, de 10 personas selecciono 3 y el orden no interesa. De las 3 personas que he seleccionado, elijo al presidente. Entonces de 3 selecciono 1. Y de las 2 personas restantes, elijo los vocales. ¿Ok? Entonces esta es la solución en este caso. Y la solución, usando el principio de la multiplicación, es esta que ustedes ven aquí. Solución, solución, solución. ¿Ok? De hecho, ustedes pueden comparar con lo que hemos visto hasta ahora, que esta expresión de aquí es igual a la de acá. De hecho, lo podemos hacer. Esto sería 10 factorial dividido para 7 factorial y dividido para 2 factorial. Esto es igual a 10 por 9 por 8 por 7 factorial dividido para 2 factorial por 7 factorial. Evidentemente se simplifica el 7 factorial. ¿Ok? Y esto en definitiva nos queda 10 por 9 por 8 dividido para 2 factorial. Y de esta manera hemos mostrado que un mismo problema podemos resolver de diferentes maneras. ¿Qué moraleja nos deja esta parte de aquí? La moraleja que nos deja esta parte de aquí es que si sabemos el principio de la multiplicación, en realidad con eso podemos resolver un problema sin necesidad de saber sobre permutaciones o combinaciones. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué estudiamos permutaciones y combinaciones? Estudiamos permutaciones y combinaciones primero para entender qué significa permutar o combinar algo. En las permutaciones interesa el orden, en las combinaciones no interesa el orden. Y porque hay problemas en donde ya saber que interesa el orden o problemas donde no interesa el orden nos simplifican los cálculos, ¿ok? Y de esa manera no tengo que, aplicando el principio de la multiplicación, generar una solución larga, sino acortar la solución. Pero, en principio, repito, si no sabemos permutaciones o combinaciones, sabiendo el principio de la multiplicación, podemos resolver un problema determinado.